Conseguí un trabajo en un rancho ganadero de Texas. Solo hay una regla. Alcancé un trapo y saqué la sartén de hierro fundido de las brasas humeantes en el borde de la fogata. Los aromas de las salchichas ahumadas mezclados con los de las cebollas y los pimientos y mi estómago gruñó ruidosamente anticipando la cena después de un largo día montando vallas. Ya casi estoy listo, pensé, dando vuelta a las salchichas con un tenedor y regresando la sartén a la carbones encendidos. Era mi primera vez en el rancho Double K, viajando junto con un par de manos mayores, a lo largo del límite del rancho ganadero de 50.000 acres al borde del bosque de pinos, región de Texas. Había trabajado en otros ranchos antes, principalmente en el centro de Florida, pero el año anterior me sentí. Ya era hora de cambiar de escenario, así que retomé y me dirigí un poco hacia el oeste. El clima me pareció un poco mejor y el paisaje un poco más variado, así que me gustó bastante. Ya había pasado una hora del atardecer, y acabábamos de terminar de montar el campamento para pasar la noche. Cerca podía oír el silencioso arrastrar de los caballos mientras pastaban un poco en los extremos de sus ataduras. Arriba, millones de estrellas iluminaban el cielo sin luna y sin nubes, y podía ver las tenues rayas de la Vía Láctea se extienden sobre ese manto oscuro. El aire se había vuelto frío con la salida del sol, pero se sentía bien después de un día caluroso. En la silla, lo hiciste bien hoy, chico, dijo Tommy, el mayor de los tres. Parecía tener unos 100 años a la luz parpadeante de la fogata, aunque probablemente no tendría más de 60 años. Supuse que toda una vida trabajando bajo el sol de Texas le haría eso a un hombre. Su piel estaba desgastada y oscura, y sus ojos parecían estar perpetuamente entrecerrados contra el resplandor, incluso cuando no lo había. Sin embargo, sonrió mucho, lo que ayudó a suavizar un poco los bordes duros. Es difícil encontrar un buen trabajador estos días al sur de los 40. Agaché la cabeza en señal de agradecimiento. Te lo agradezco, Tommy. Miré a Jonas, que acababa de terminar de cuidar los caballos y ahora tomó asiento con nosotros junto al fuego, recostándose en la silla de nylon plegable con un gruñido. Aceptó una taza de hojalata de lo que sabía que era whisky que le ofrecía Tommy con un gesto de agradecimiento. Jonas era alto y delgado, con un espeso bigote gris y cabello muy corto debajo de su sombrero de vaquero desgastado por la edad, y no importaba cuánto tiempo pasara con el hombre, no podía superar el hecho de que parecía salido de una vieja película del oeste. Incluso llevaba un revólver en la cadera, prefiriendo la pistola de ruedas a las automáticas más modernas, que el resto de nosotros tendíamos a favorecer. Sí, buen trabajo, David. Él asintió hacia mí y levantó un poco su taza. Estamos haciendo buen tiempo. Pensando que estaremos casi listos para terminar este trabajo pasado mañana y traerte en casa de esa linda mujercita tuya, dijo con una sonrisa amable. Habíamos estado esquivando las vallas durante lo que parecieron meses, aunque en realidad fue solo un par de días. Había otro equipo trabajando en la línea sur, pero éramos responsables de la zona más rocosa y borde norte irregular del rancho. Envidiaba a la otra tripulación. Estaban en campo abierto, en su mayoría llano y nivelado, lo que significaba, pudieron usar jeeps para trabajar en sus secciones. Eso también significaba que podían volver a casa cada noche y dormir en sus propias camas. Sin embargo, la frontera norte discurría a través de colinas y bosques de pinos. Gran parte de ella era inaccesible a cualquier cosa que no tenga 2 o 4 patas. Entonces, montamos a caballo, tal como lo hicieron nuestros predecesores, hace 100 años, en esta misma tierra. No me importó mucho. Era pacífico, silencioso. Un hombre podría pensar aquí. Aún así, solo llevaba 6 meses casado y todavía estaba en esa fase en la que me dolía el corazón estar lejos de Sophie por cualquier periodo de tiempo. Quizás la próxima vez me pondrían en el equipo del sur. Tal vez no. Entonces, comencé, revolviendo los pimientos y las cebollas para asegurarme de que no se pegaran a la sartén. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué evitamos esa sección de la cerca hoy? El que volvió corriendo al bosque. Supongo que no habría tomado mucho tiempo seguirlo. Fue breve, pero no me perdí la mirada que Tommy le lanzó a Jonas. Jonas tomó un sorbo de su taza y se inclinó levemente hacia adelante, asintiendo casi imperceptiblemente. ¿Te refieres a esa línea de árboles de las tierras bajas que pasamos por alto alrededor del mediodía? Ese es Gravestan. No entramos allí, dijo en voz baja y grave. Es pantanoso y difícil de navegar. De todos modos, el ganado no entra ahí. Tommy asintió en señal de acuerdo, mirando fijamente su propia taza, con ojos distantes. Saqué la sartén del fuego y la dejé a un lado,
dejando que nuestra cena se enfriara un poco antes de sirviéndolo. Sí, pero ¿no deberíamos al menos haberlo revisado para ver si hay roturas en la cerca? ¿O daría pensar en lo que diría Colton si descubriera que nos saltamos una sección? He conocido a capataces como él antes, y no me parece del tipo que acepte amablemente tomando atajos. Jonas hizo a un lado mi preocupación, y sacó un cigarrillo del bolsillo del pecho, encendiéndolo con un ramita humeante que sacó del fuego. Colton sabe que siempre lo evitamos. Demonios. Él fue quien nos dijo que nos mantuviéramos alejados de allí en primer lugar. Desde que ese niño, comenzó Tommy, luego hizo una pausa, chasqueando los dedos, intentando para recordar un recuerdo. Ricky, de Georgia, añadió Jonas. Tommy asintió. Bien, Ricky, no sé por qué nunca recuerdo su nombre. Desde que Ricky desapareció ahí en 2005 o 2006, ha estado prohibido. Estaba realmente prohibido incluso antes de eso, añadió Jonas. Apuró su taza y la dejó junto a su silla. Hizo una larga pausa en contemplación silenciosa, y me di cuenta de que estaba deliberando sobre algo de justa gravedad. Finalmente, asintió, casi para sí mismo, y dijo: voy a contarles una historia, David, para que no termines sintiendo curiosidad y deambulando por donde no deberías, como Ricky lo hizo. La primera vez que lo vi tenía más o menos tu edad, tal vez un pelo mayor. Había trabajado en este rancho como peón durante la mayor parte de mi vida, incluso en aquel entonces. Aunque nunca había salido a montar vallas antes de ese día. Pasé la mayor parte de mi tiempo cuidando el rebaño y ayudando a mantener el equipo. Un día, el antiguo jefe, Trent Jackson, vino a verme y me dijo que me uniría al próximo grupo para viajar por la línea norte, ya que el anciano, que era Nick Terry, había tomado enfermo y no se esperaba que volviera a montar a caballo en el corto plazo. Bueno, como puedes imaginar, estaba bastante entusiasmado con la oportunidad de hacer algo diferente, subir un peldaño y asumir más responsabilidades por aquí. Jonas cogió la taza y se la tendió a Tommy, quien vertió un poco más en ella. Era el tercer día de viaje cuando nos encontramos con esa sección de la valla, la 1 donde simplemente desaparece entre los pinos oscuros. Los dos chicos con los que estaba en ese momento eran bastante nuevos, y supongo que nadie me lo había dicho nunca, que se mantuvieran alejados de esa tierra, así que cuando llegamos allí, simplemente seguimos la línea de la cerca, a las sombras de los árboles. Es curioso. Recuerdo que era un día caluroso, en pleno verano. Según recuerdo, estaba ansioso por salir del sol, y ponerme a la sombra de los pinos, pero cuando rompimos la línea de árboles, el aire no era fresco y agradable como cabría esperar, era más como caminar en un cobertizo cerrado en medio de un día caluroso. Estaba húmedo y tranquilo, y creo que todos nos sentimos un poco incómodos. Demonios, los caballos ni siquiera querían ir. Tommy sonrió. Siempre dije que eran más inteligentes que tú, reprendió. Jonas se rió un poco ante eso y asintió con la cabeza. Supongo que tienes razón. De todos modos, entramos, siguiendo la valla de alambre de púas oxidada, atentos a si había cables flojos o rotos. Incluso entonces, pensé que era un poco extraño que el ganado nunca regresara al árboles en ese lugar. ¿Has visto el suelo alrededor de esa zona? Se ha levantado algo horrible. Sus pastos. Incluso hoy, me miró y me dio una sonrisa tensa. Y todos sabemos que las vacas no son lo más inteligente que existe. ¿Cuántas veces hemos tenido que salir a los bosques del este para traer a algunos vagabundos en casa que no sabían cómo salir una vez que habían entrado? Aún así, algo los mantuvo fuera de esa línea de árboles, algo que podían sentir. Bueno, esa vieja cerca se extiende aproximadamente 1 milla más o menos hacia esos bosques oscuros antes de, volviendo a salir en una suave curva. Ni siquiera estoy seguro de quién diablos pensó que era una buena idea exponerlo en el primer lugar. Probablemente uno del clan Kirkman original cuando compraron la tierra por primera vez, supongo. De todos modos, lo primero que notamos todos fue que la cerca en toda esta área estaba en una bastante mal estado de abandono, como no se había visto en décadas. Y en Tillman, el jefe de nuestro grupo, tomó nota de ello y pensó que probablemente estaríamos. Volveré aquí en un par de semanas reemplazando todo el maldito asunto. Teníamos suministros para reparar, no para reemplazar una línea completa, así que seguimos adelante, haciendo. Estoy seguro de que no hubo interrupciones. Jonas hizo una pausa por un segundo, dio una calada a su cigarrillo antes de continuar, con los ojos ahora distante. Bill fue el primero en notarlos. Él siempre tuvo los ojos más agudos de nosotros. Aquí y allá, esparcidos entre los árboles, estaban estos pequeños adornos colgantes de algún tipo, hecho de palos,
cuerdas y trozos de huesos de animales. Casi como esos estúpidos atrapasueños que ves a algunas personas colgar en su retrovisor. Espejos, pero diferentes. Parecían viejos, reales, si me entiendes. Estos no eran algún tipo de souvenir que puedas comprar en esos puestos turísticos al borde de la carretera. Eran feos, amenazadores, como si de algún modo hablaran en serio. No sabíamos muy bien qué hacer con eso, pero Bill parecía un poco incómodo después de que empezamos. Viéndolos, tenía sangre de Wichita en él, y creo que esa parte de él estaba tratando de enviar algún tipo de advertencia. Sin embargo, estábamos comprometidos. Ya habíamos pasado un par de horas serpenteando entre los árboles y no queríamos que el capataz descubrir que nos habíamos asustado y nos habíamos saltado una sección entera de la cerca. Pensé que pronto saldríamos de ahí y regresaríamos a tierra abierta. Además, todos estábamos armados y no íbamos a dejarnos asustar por algunas baratijas dejadas por Dios sabe quién. El terreno era mayoritariamente pantanoso y blando, y los caballos empezaban a tener dificultades. Hasta que finalmente comience a subir un poco y volverse más firme. Ya era tarde y decidimos buscar un claro donde podríamos atar los caballos y acampar para pasar la noche. Y fue entonces cuando Bill vio la choza. Jonas tomó otro sorbo y continuó, sus ojos gris pálido brillando a la luz del fuego. Al principio, no estábamos muy seguros de qué era lo que estábamos viendo. Parecía una antigua choza de colonos, probablemente abandonada durante generaciones en ese momento. Estaba situado en medio de un claro de buen tamaño entre los árboles, con un pequeño arroyo corriendo hacia un lado, así que pensamos que era un lugar tan bueno como cualquier otro para acampar. Bill fue a recoger leña mientras Jim y yo atábamos un corral improvisado para el caballo y nos dispusimos a quitar las agujas y hojas de pino y a buscar rocas que pudiéramos para el anillo de fuego. Para entonces, el sol ya se había puesto, dejando la mayor parte del área en una sombra profunda, aunque todavía había algo de luz en el cielo. Mientras Jonas hablaba, comencé a servirles la cena a él y a Tommy, casi sin pensar. Nunca había visto a Jonas tan absorto en un recuerdo, y nunca lo había oído decir tantas palabras unidos antes. Normalmente era un hombre tranquilo, siempre observaba y escuchaba, pero rara vez hablaba. Cuando abrió la boca, aprendí desde el principio que todo el mundo tendía a escucharlo, lo que tenía que decir. Era ese tipo de hombre, si sabes de qué tipo. Habíamos terminado de preparar el área para acostarnos. En aquellos días, en su mayoría, dormí en petates bajo las estrellas, ya que eso fue antes de que comenzaran con todos las tiendas de campaña ultraligeras y compactas que tenemos hoy en día. Bill todavía no había regresado con la leña, y pensamos que probablemente estaba pasando por una situación difícil. Tiempo para encontrar madera seca y leña entre todo el suelo húmedo y podrido que habíamos visto. Mientras esperábamos, Jim dijo que probablemente deberíamos revisar la choza antes de. Se puso completamente oscuro, solo para asegurarse de que no hubiera nadie dentro que pudiera causar nosotros problemas en la noche. No pensé que eso fuera muy probable, pero parte de nuestro trabajo era asegurarnos de que no hubiera cualquier intruso en la propiedad del señor Kirkman, así que seguí adelante. Caminamos hacia ahí, a unos 20 metros de donde nos instalamos para pasar la noche. Noté lo que parecía una cuerda trenzada frente a él y pensé que tal vez hubo un tiempo en que había estado tendido sobre la puerta, hasta que el tiempo y el tiempo tomaron su decisión. Peaje y finalmente se soltó y cayó al suelo. Era extraño, sin embargo, no se parecía en nada a las cuerdas de cáñamo retorcidas que usábamos. Era más ornamentado, supongo que es la palabra. La trenza era intrincada y estaba salpicada aquí y allá con patrones hechos de cuentas. Recuerdo haberme preguntado por qué alguien pondría una cuerda alrededor de esta pequeña choza, pero no lo hice. Pero para ser honesto, dale mucho más. De todos modos, llegamos a la puerta y Jim extiende la mano para abrirla, cuando vi algo de aspecto extraño. Escritura y símbolos tallados en su frente, abarcando la puerta de un lado al otro, entre sí e incluso corriendo hacia las paredes a ambos lados. Ninguno de nosotros lo reconoció. Ciertamente no era inglés ni ningún otro idioma que hubiera conocido. Visto, por cierto, Jim dijo que a él le parecía comanche, pero yo pensé que estaba lleno de mierda y no lo haría. Conocería a comanche si le mordió el culo. Demonios. Ni siquiera estaba seguro de que los comanches tuvieran un lenguaje escrito. En ese momento estábamos empezando a perder la luz, así que ambos tomamos nuestras linternas y, sin decir más, tiró con fuerza de esa puerta. Al principio, no se movió, pero Jim era un niño grande y puso todas sus fuerzas hasta que finalmente se dio por vencido,
y se abrió de repente con un crujido como un disparo, como si hubiera estado cerrada con llave o trancada por dentro. Jonas se detuvo un momento en ese momento, dejando su plato intacto en el suelo junto a su silla y tomando otro sorbo de su taza. Sus ojos se dirigieron a las llamas parpadeantes de la fogata y se mantuvieron ahí por un momento, y me di cuenta de que estaba envuelto en sus recuerdos. Sin apartar la mirada de la fogata, empezó de nuevo. Tan pronto como se abrió la puerta, supe que algo andaba mal. Ambos lo supimos. Se podía sentir en el aire, como se puede sentir cuando se avecina una tormenta poderosa, pero fue diferente. Equivocado. Sentí que no deberíamos estar ahí. Él movió sus ojos hasta los míos. Sentí que acabábamos de cometer un error. Estaba empezando a preguntarme si Jonas me estaba tomando el pelo, ya sabes, novatando al chico nuevo y todo. Miré del átomo y pude ver que los ojos del anciano estaban fijos en él. Fuego, sus pensamientos distantes y tal vez un poco desagradables. Si la expresión de su frente era algo, indicación. Jonas miró las estrellas por un momento mientras continuaba. Es extraño. Recuerdo ese mismo momento como si fuera ayer, como si estuviera grabado en mis recuerdos. El aire se enfrió de repente, y el mundo que nos rodeaba quedó en silencio. En silencio. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué iba a pasar. La choza estaba vacía, o casi vacía. En medio del suelo de tierra había un agujero negro irregular en el suelo, probablemente de 1 metro de altura. Al otro lado no sabría decirte qué tan profundo era. Nos acercamos al borde con tanto cuidado como pudimos y encendimos nuestras luces allí, pero si había un fondo, estaba más allá. Lo que pudimos ver, y llevó una piedra al borde, y la escuchamos rebotar a lo largo de las paredes mientras caía. Mucho tiempo antes de que ya no pudiéramos escucharlo. Sin embargo, nunca escuché que tocara fondo. Lo que escuchamos fue un sonido diferente, como algo que se arrastraba muy abajo, ahí en la oscuridad, tal vez trepando por las ásperas paredes del pozo incluso mientras estábamos ahí, alumbrando con nuestras linternas como si fuera un faro. Como un par de idiotas, podíamos escuchar lo que sonaban como garras o clavos sobre la dura tierra y roca de ese agujero. Parecían frenéticos, ansiosos, hambrientos, tal vez demonios, no lo sé, pero parecían muchos de ellos. Una cosa que quedó bastante clara en ese momento fue que parecía que estaban recibiendo, más cerca y más rápido. No sé qué clase de bestia puede escalar un túnel vertical con ese tipo de velocidad, y estaba bastante seguro de que no quería descubrirlo. Salí por la puerta de la choza, manteniendo mi luz enfocada en el agujero, justo, escuchando ese sonido cada vez más cerca, y no se había movido. Permaneció ahí al borde de ese abismo negro, brillando su luz. Se hundió en él como si estuviera paralizado por algo que vio, o tal vez algo que esperaba ver. Me di cuenta de que en algún momento había cambiado la linterna a mi mano izquierda y descansaba mi derecha en la culata de mi pistola, como si esperara tener que usarla. Los sonidos se estaban acercando aún más, y sus movimientos eran aún más frenéticos. Sonaba como si alguien estuviera rascando violentamente desde el interior de un armario o tal vez de un ataúd. Abrí la boca para llamar a Jim, para alejarlo del borde y sacarlo de esa choza por completo, cuando escuché la voz débil desde el campamento detrás de mí, llamando a nosotros y preguntándonos qué estábamos haciendo. Miré por encima del hombro para verlo caminando hacia nosotros, después de haber dejado caer un montón de leña al lado del ring y sacudiéndose las manos en los jeans. Él asintió con la cabeza hacia la choza y preguntó qué habíamos encontrado, pero yo ya estaba volviéndome para sacar a Jim de ahí por el cuello si fuera necesario. Esa sensación de temor crecía cada segundo en la parte posterior de mi cabeza, y estaba seguro de que algo, lo malo estaba a punto de suceder. En ese instante, cuando mis ojos se volvieron hacia él, se escuchó un fuerte sonido y tuve la impresión de que algo grande, oscuro y húmedo surgía de aquella oscuridad. Agujero. No puedo decirte que era ni siquiera como se veía realmente. Creo que la mente de un hombre está programado para protegerse de ver realmente cosas para las que no estaba destinado, cosas que podrían, de lo contrario, córtelo por la mitad como si fuera una ramita seca. Lo único que recuerdo es esa gran masa de ébano surgiendo del pozo, toda reluciente y con un hedor repugnante. Me parece recordar patas a su alrededor, como un 1000 pies demoníaco de las entrañas del infierno. Sí mismo. No puedo decirte si tenía cabeza o cara, porque lo siguiente que supe fue que estaba cayendo de espaldas con fuerza contra el suelo. Me quedé sin aire y me zumbó la cabeza. Escuché a Jim gritar en algo parecido a un grito de puro horror o tal vez de dolor, pero solo duró un latido antes de ser silenciado. Nunca había oído algo tan terrible, no en toda mi vida. Desde donde yacía,
Aturdido y sin aliento, pude ver a Bill parado ahí unos pasos lejos, con los ojos tan abiertos como podía, y la boca colgando mientras miraba cualquier abominación. Había surgido de ese pozo. Sus manos colgaban flácidas a los costados, balanceándose un poco, y parecía un títere al que sostenían por una cuerda invisible. Para cuando recuperé mis sentidos y me puse de pie, sacando mi pistola de su lugar funda, se acabó. La cosa desapareció, junto con Jim, y la choza volvió a estar vacía, excepto por ese maldito agujero negro en el suelo. Todo estaba en un silencio sepulcral. Incluso la brisa había cesado y los caballos habían dejado de correr. Quejidos. Jonas arrojó la colilla de su cigarrillo a la fogata, y apuró lo que le quedaba de bebida. Tommy, sin decir palabra, extendió la mano y lo volvió a llenar. Esta vez, también me ofreció la botella y la acepté con un gesto de agradecimiento. Jesucristo, Jonas, respiré, mis ojos inconscientemente atraídos hacia la oscuridad. Más allá de la luz de nuestra fogata, ante algún sonido medio escuchado que probablemente era solo mi imaginación. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Estás jodiendo al chico nuevo? Tom y Jonas compartieron una mirada que no pude descifrar. Una conversación silenciosa entre los dos viejos amigos. Jonas se quitó el sombrero y se pasó la mano por la cabeza, alisándose el pelo corto. Cabello. Lo volvió a colocar y se inclinó hacia adelante en su silla. Sus ojos agudos y mirándome con una mirada significativa. Ojalá lo fuera, hijo. El viejo Bill estaba congelado en seco, desprotegido. Nada de lo que dije o hice lo sacaría de él. Tuve que subirlo a su caballo, y sacarnos de ahí en la oscuridad de noche. No había manera de que pasara ni un maldito minuto más cerca de ese agujero, y lo que fuera, moraba ahí abajo en la oscuridad. Regresamos a la casa del rancho al día siguiente alrededor del mediodía. En ese momento, el cabello de Bill se había vuelto casi blanco, como si alguien lo hubiera decolorado. Sus ojos se habían nublado hasta que no se podía ver nada más que canicas de color blanco lechoso. En esos enchufes, un hombre de 28 años, y en ese momento parecía tener 100 años. Todavía no había salido del trance en el que se encontraba, lo que los médicos llamaban un estado catatónico. Dijeron que estaba vivo, pero era casi como si ya no estuviera ahí. Si lo entiendes, toma mi significado, como si todo lo que hubiera visto en ese instante lo hubiera roto sin posibilidad de reparación. Si todavía estaba ahí, supuse que estaría escondido en algún pequeño rincón oscuro, simplemente rezando. No lo encontrarían. Lo internaron en Rockdale, ese asilo que solía estar cerca de Gilmer antes de que fuera. Cerró hace un tiempo. Desde el momento en que perdimos a Jim, Bill O'Neill nunca dijo una palabra más. Nunca tanto como reconoció la presencia de cualquiera a su alrededor. El único momento en que hacía algún sonido era en la oscuridad de la noche, cuando se sentaba derecho en su cama en la institución, y gritar con los ojos muy abiertos en la oscuridad hasta que llegaron los enfermeros, y lo sedó. Jonas dejó su taza y volvió a mirar el fuego. Un día, unos 3 años después, los enfermeros entraron en su habitación para un control matutino y encontraron él más muerto que la mierda, pero todavía sentado erguido en su cama, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, como había sido ese día en la choza. Todavía no estaba seguro de cuánto le creía, pero no tuve la impresión de que estaba tratando de meterse más conmigo. Todo en su historia parecía real, como si lo estuviera sacando de los recuerdos, no solo de inventándolo. ¿Qué demonios fue eso?, yo pregunté. Esa cosa del agujero. Jonas negó con la cabeza. Ni idea. Los indios Cadou fueron algunas de las primeras tribus que se asentaron en esta zona, pero tienen historias de una raza aún más antigua que estuvo aquí mucho antes que ellos. Una tribu antigua con costumbres antiguas, una que los Cadou ni siquiera mencionan por su nombre, como si sido rechazado. Susurran historias sobre sacrificios humanos y comunión con el mundo de abajo y amando, crear dioses mayores para arrasar con sus enemigos, ese tipo de cosas. Tal vez eso era lo que era. Algún viejo dios que habían invocado. Demonios. Tal vez sea esa la razón por la que ya no existen. Tal vez llegaron demasiado lejos, se apoderaron de algo que escapaba a su control. Tal vez no. Todo lo que sé es que no nos adentramos en los árboles de Gravestan,